Investigaciones de gabinete acerca de por qué tantos procesos de inconformidades, quejas, amparos. Ya hay amparos contra el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en México porque sus recomendaciones o sus acciones no protegen los derechos, sino que incluso van contra los derechos humanos. Hay informes internacionales, Carmen, que muestran que nuestro país ha vivido un deterioro muy grave en materia de diversas violaciones a derechos humanos fundamentales, desapariciones forzosas, acciones de militares y marinos. Te pongo el caso del informe que trae precisamente Naciones Unidas con respecto a 1.695 denuncias de abusos cometidos por el Ejército y 495 por la Armada, de las cuales solo la CNDH ha emitido 25 recomendaciones, ¿no? Es decir, hay una serie de informaciones. El presidente de la República en su informe de gobierno habló del tema de las recomendaciones a la baja de la CNDH. Y la respuesta del presidente fue, es que hemos hecho tal promoción en la materia de educación en los derechos humanos que vamos al alza, somos un país de altísima calidad en cultura de los derechos y por lo mismo las recomendaciones se van volviendo cada vez menos importantes. Nosotros y muchas organizaciones, Carmen, firmaron 70 en este momento a nivel nacional, las más importantes. ¿70 ONGs? 70 organizaciones. Por ejemplo, dime algunas. La Red por la Participación Ciudadana de Chihuahua, tenemos la Asistencia Legal por los Derechos Humanos del Distrito Federal, Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos de Miguel Hidalgo, en Hidalgo, Boueraza, Haciendo Camino, Chihuahua, Casa del Migrante en Saltillo, Católicas por el Derecho a Decidir en el Distrito Federal, Centro Fray Julián Garcés de Tlaxcala, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa del Distrito Federal, Centro de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, Jiutepec, Morelos, Centro de Derechos Humanos Fray Matías Córdoba en Tapachula, Centro de Derechos Humanos Juan Girardi en Torreón, etcétera, ¿no? Son varias de las que están ahí enlistadas. Entonces, están frente al Congreso presentando este estudio, dices. Ese es el conjunto de casos y situaciones que les hacen a ustedes sostener la idea de que debe ser enjuiciado políticamente. Efectivamente, lo que hicimos es que con toda esta información invitamos una serie de abogados, constitucionalistas, expertos en derechos humanos, internacionalistas y obviamente a las organizaciones que han trabajado todos esos procesos de amparos. Hicimos un estudio a fondo, Carmen, lo estuvimos compartiendo, yo te diría 30 veces, validando la información para que sea realmente algo jurídicamente hablando muy bien sustentado y llegamos a la conclusión de que era absolutamente justificable hacer este paso que es inédito en la historia de México, obviamente, y al mismo tiempo no sé si en otro país del mundo, Carmen, se haya dado político, ¿no? Un Guzmán suena fuerte, ¿no? Pedir un juicio político a quien debería defender, proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Edgar Cortés, ¿y en qué punto va? ¿Es la presentación, esta solicitud al Congreso? ¿Qué ha sucedido desde que fueron a entregar este documento y lo ratificaron en este otro que tengo en la mesa? Bueno, ayer fue la presentación del documento, se la entregamos físicamente, suscrito con toda la argumentación, y ahora lo que viene es que haya un proceso interno dentro de la Cámara de Diputados donde se formen las comisiones que tienen que analizar y dictaminar y darle causa. Entonces creo que estamos al inicio del proceso. Pero yo creo que la importancia también del tema es porque es una medida contra un órgano que legalmente en México es un órgano autónomo. Y lamentablemente en México se ha planteado casi como órgano autónomo, es como si fuera equivalente a no tenerle que rendir cuentas a nadie. Entonces, ¿por qué recurrimos al juicio político? Porque no hay muchas maneras de llamar a cuentas al presidente de la CNDH. Prácticamente no hay, de hecho. O sea, esperarías que en todo caso el Senado
lo llame a la rendición de cuentas, pero no lo hay. O sea, el informe anual que presenta pues es como un ritual, un discurso político, pero no hay un análisis. Entonces, después de examinar las posibilidades, dijimos, creo que es momento de que se llame a cuentas a el presidente de la Comisión Nacional a mostrar que el hecho de que sea un órgano autónomo también lo obliga a rendir cuentas, y esta sería una posibilidad. Entonces, pues estamos ahora al inicio del proceso. Hay que decir que este proceso está en la víspera de que se concluya el periodo para el cual fue electo y nombrado Raúl Plasencia como presidente, que se concluye el 15 de noviembre. Entonces estamos ya en el proceso que esperamos pronto tendrá que abrirse por parte del Senado en términos de determinación si Raúl Plasencia es ratificado o no, y en el caso de que no, la posibilidad de que se elija a una nueva. Entonces, este también es como un elemento que esperamos que llame tanto a la Cámara de Diputados y al Senado a considerarlo en términos de la evaluación del desempeño de la institución y a tomar una decisión respecto de cuál tiene que ser el futuro de la institución. Alberto, Edgar, permítame hacer una pausa y regresamos brevemente antes de irnos. Debo decir que este programa buscó al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ver si tendría algo que decir al respecto sobre lo que ha significado la presentación de ustedes de esta solicitud de juicio político. Nos contestó su oficina que no podría en esta fecha, que probablemente en otra fecha, y que no hay hasta el momento algún pronunciamiento sobre el asunto. No tenemos un registro, aunque lo pedimos también si tenían alguna postura sobre lo que significa la presentación de esta solicitud en el Congreso mexicano. Así que habrá oportunidad de hablar con el propio Plasencia acerca de lo que aquí se está planteando. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en este proceso en donde está la evaluación del desempeño de un ombudsman. Está lo que plantea Edgar de que no hay caminos muy claros sobre cómo podría llamarse a cuentas a un ombudsman. En este caso, ustedes piensan y creen que el juicio político es la herramienta para poder evaluar. Dices, Alberto, y déjame retomar tu primera intervención, para evaluar caso por caso, o cómo se está planteando la idea de un juicio político. Es decir, se está planteando al Congreso, se le está entregando un documento específico con casos específicos. ¿Cómo es que se daría, supongamos que el Congreso da curso a un juicio político? Como tú sabes, con base en los mandatos que recibe, en particular en este caso, el ombudsman, del cumplimiento de su deber, pues tiene mandatos obviamente en la misma Constitución de nuestro país, ya con la reforma de 2011 todavía más, y luego con las prerrogativas que le dieron de poder investigar violaciones a derechos humanos e incluso poder llamar a juicio político a otros si no atienden a las recomendaciones que él haga. Ese ya es el nivel que tenemos de un ombudsman con una Constitución que ha reconocido los derechos humanos plenamente y que ha asumido todos los tratados internacionales. Entonces, el mandato del ombudsman está clarísimo. Hay, de hecho, incluso un documento internacional que se llama Los Principios de París, Carmen, en donde se delineó perfectamente cuáles eran las características fundamentales de un ombudsman. De entre ellas menciona la autonomía de cualquier poder, debe ser autónomo, no debe aceptar ningún tipo de presión ni hacer ninguna concesión de ninguna forma, y por otro lado estar abierto al pluralismo, a la participación de los ciudadanos, de las organizaciones, de terceros en materia de diagnósticos, informaciones, etcétera, con respecto a la realidad de los derechos humanos. En ese sentido, hay un mandato claro. Ahora, con base en ese mandato, nosotros revisamos su operación, cómo estuvo trabajando durante todos estos años e incluso antes, porque si tú recuerdas en el periodo del doctor Soberanes, él era primer visitador, ¿no? Y al ser primer visitador tuvo conocimiento de casos como el de Florence Cassés, por ejemplo, ¿no? Y ves cómo terminó el caso de Florence. Él se pronunció en contra de la Suprema Corte de Justicia con respecto a la posible dictamen de liberación de Florence por faltas graves al debido proceso. Bueno, entonces hicimos una evaluación ciudadana con expertos
de su proceder. Es una evaluación nuestra, obviamente. ¿Por qué, Carmen? Porque somos los primeros afectados. Tenemos contacto con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, son miembros también de esta solicitud. ¿Sabes cuál es una de las opiniones de Javier? Si la comisión... Sicilia. De Javier Sicilia. Si la comisión existiera, no hubiera habido el movimiento como lo hicimos, no hubiera habido una ley de víctimas, no tendríamos necesidad de una comisión de víctimas. El tema aquí es si es conveniente o no para México que se reelija un ombudsman con su perfil. El tema aquí es si la evaluación de ustedes es tomada por el Congreso y procede o no un juicio político. El tema aquí es lo que va a pasar en las próximas semanas también. Antes de entrar al aire en esta conversación con ustedes en CNN, hablábamos de un caso clave que en estos momentos se convierte en el foco de atención en materia de derechos humanos por su gravedad, que es el caso Tlatlaya, este lugar del Estado de México donde hubo la muerte, se registró la muerte de 22 civiles, en lo que el ejército mexicano en un primer momento identificó o reportó como producto de un enfrentamiento, la muerte de 21 porque otro había muerto en otra escena, pero producto de un enfrentamiento, dijo el ejército. Así quedó registrado en la versión oficial. Pasó el tiempo, una revista como Esquire y la agencia AP, con el testimonio de una mujer que estuvo en el lugar de los hechos, que dice que no fue un enfrentamiento, sino que ya rendidas las personas frente al ejército fueron ejecutadas. Eso que ha tomado Human Rights Watch y otras organizaciones en México se convierte en el gran caso. En un caso que puede incidir de una u otra manera a la hora de evaluar a un ombudsman que ha traído el tema, que está ya en su ámbito y que ha dicho dos cosas. Una primera, que prácticamente daba por cierto el tema del enfrentamiento, una declaración al vuelo, y otro momento en donde habla de que en 6 semanas, justo cuando estamos cerca de la reelección o no, que se dé a conocer el resultado de la investigación del caso Tlatlaya. Desde mi punto de vista y análisis general de las cosas, creo que ese caso y la manera en que se resuelva puede ser definitivo para una evaluación y una exposición pública para una reelección o no. No sé si coincides, Edgar. Sí, tiene razón. Yo creo que, y este es uno de los capítulos que tiene la demanda de juicio político, el uso a modo de los casos. O sea, el uso a modo. Exacto, es administrarlos en función de la conveniencia política. Y creo que este sería el caso o el ejemplo más reciente. Da estos plazos de 6 semanas que van a coincidir con los momentos en que se va a estar discutiendo si se le ratifica para un segundo periodo o no. Y entonces hay otros casos donde ha hecho esta administración este uso en función de, digamos, de un interés propio o de un interés que está tratando de proteger. Y aquí resulta relevante porque el tema del ejército ha sido uno de los temas donde la CNDH durante la presidencia de Raúl Plasencia, pero incluso antes, ha sido, yo diría, como omisa, muy permisiva, poco proactiva en términos de vigilar lo que está pasando con los derechos humanos. O sea, uno pensaría, ¿cómo es posible que la investigación de unos periodistas nos lleva a esta conclusión y a poner los ojos sobre el tema? ¿Por qué la CNDH no lo hizo en su momento? La CNDH tiene amplias facultades. Abre casos cuando alguien va y presenta la queja, pero puede hacerlo de oficio. O sea, la comisión tiene la facultad de ser proactiva, de ir a aquellos. El caso Tlatlaya vino de Estados Unidos. Claro. Vino de un pronunciamiento desde los Estados Unidos y entonces es que se abre la participación de la CNDH y entonces es que se abre el caso Tlatlaya. Ahora, es importante decirlo que no fue a iniciativa de la CNDH. Así es. Precisamente el caso de Tlatlaya es de junio, ¿no? Sí. Y hubo una nota muy breve en el periódico donde nos enteramos un poco de paso que algo había pasado. Un comunicado del ejército breve, ¿verdad?, que fue reportado. Bueno, quienes realmente se pusieron a investigar más o menos de qué estaba pasando con mayor profundidad fueron periodistas de los Estados Unidos y luego Human Rights Watch. Bueno, cuando eso pasa, le preguntan al presidente de la comisión si estaba llevando a cabo alguna investigación respecto de eso. Afirmó que sí. Que sí. Que sí tenía una investigación abierta. Bueno, precisamente nosotros por eso habíamos introducido el caso en nuestra solicitud, Carmen. Pero ¿qué pasó?
que este domingo que revisamos la prensa, porque lo hacemos constantemente, resulta que en el periódico El Sol de México Nacional, página 11, sale la nota de que no estaban llevando a cabo ninguna investigación sobre el caso de Tlatlaya. Es decir, lo que mencionaba Edgar, el manejo a modo del caso. ¿Qué hacemos? O sea, dijo que sí a la prensa internacional y dijo que no ¿Sí? a la prensa nacional que está investigando el caso. Exactamente. Es decir, si es un asunto internacional donde tengo observadores que me pueden vigilar de manera muy fuerte, les digo que sí estoy haciendo. Si es un periódico nacional en donde tengo que bajarle el nivel para no porque el caso no había tomado importancia, bueno, no sé. Digo que no lo estoy haciendo. Ahora que ya resulta que parece ser que sí estamos caminando hacia algo muy grave, entonces dice sí, pero dijo dos cosas que para mí son muy preocupantes. Primero, le bajó el nivel. Se trató de un enfrentamiento, dijo, pero estamos investigando, en 6 meses tengo la respuesta. 6 semanas. Digo, en 6 semanas. O sea, ¿cómo es posible que haciendo una investigación ya tenga una respuesta en donde está a favor de un enfrentamiento? El gobierno mexicano, la Procuraduría, el Ejército han sido enfáticos en decir que ese tema lo tomará muy en serio. Claro, hay una presión también internacional muy fuerte, hay muchos ojos ya puestos en Tlatlaya, hay cosas muy delicadas que hacen pensar que aquello pudo ser realmente distinto a como lo informó el Ejército. Y si eso es así, y si el propio gobierno y el propio Ejército están conduciendo las cosas para que se clarifique lo que eventualmente haga coincidir la declaración de la testigo contrario a lo que fue la versión del Ejército, pues ahí puede empatar una posición del ombudsman que lo haga presentarse ante la sociedad mexicana como una figura relevante para resolver el caso Tlatlaya en tiempos donde se va a definir la sucesión, donde se va a definir la ratificación o no, su reelección o no en la CNDH. El caso Tlatlaya es fundamental. Creo que la importancia también del trabajo que se hizo y de los casos que están documentados es ayudar a que la decisión no se tome sobre un caso, sino sobre la evaluación del desempeño de los 5 años, ¿no? Lo que diga la CNDH sobre el caso Tlatlaya en el momento donde se define la reelección o no de Plasencia va a ser de altísimo impacto y perdón que se los diga, lo que acaban de decir puede quedar muy opacado. A menos que se vea como un árbol más de un bosque a modo, que eso es lo que hemos tratado de hacer, Carmen. Que tengan la visión del conjunto y digan, ha actuado con omisiones graves y ha actuado a modo para golpear gente como el apoderado legal de la UNAM, como a Luis Tamargo de la Comisión Nacional del Agua cuando quería contender para senador y estaba la otra posible contendiente que fue la actual senadora Mariana Gómez del Campo. Es decir, el manejo de la institución, Carmen, para fines que no tienen nada que ver con los derechos humanos. Ese es el problema también de Tlatlaya. Nos despedimos, Edgar. ¿Con qué te terminas este programa? Pues con la convicción de que el actual presidente de la CNDH no es idóneo para seguir al frente de la institución, que tiene que haber un cambio tanto de su titular, pero también un cambio de cómo funciona la institución. Yo creo que el reclamo de la ciudadanía es una CNDH al lado de los ciudadanos y al lado de las víctimas. Uno de los organismos más grandes en materia de derechos humanos del mundo, porque tiene un presupuesto enorme, una estructura muy fuerte y pues un espacio fundamental para el tema de los derechos humanos. Alberto Atié, ¿con qué te despides? Con que ya solicitamos una cita formal con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la senadora Angélica de la Peña, que es a quien le toca, por mandato del Congreso, llevar a cabo la apertura del proceso para la decisión del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Le hemos pedido la cita para entregarle una copia de lo que entregamos al Congreso, para solicitarle su atenta revisión, estudio, que lo extienda a todos los miembros de la comisión y que lo extienda a todos los senadores, porque es muy importante que ellos tengan elementos jurídicamente sustentados para evaluar lo que este señor ha hecho y desde nuestro punto de vista no debe quedar entre los posibles candidatos a la nueva presidencia de la comisión. Debemos redefinir el perfil de la comisión, por eso hablamos de una
de un comité para rescatar a la comisión, para que cumpla con su papel y que realmente este país en condiciones tan graves tenga un verdadero defensor del pueblo, Carmen. Alberto, a ti, Edgar Cortés, a los dos gracias por estar aquí para hablar de ello y estaremos al pendiente del proceso que está en curso y veremos cómo terminan las cosas. Gracias por estar en este programa. Gracias. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien y lo esperamos mañana.